Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el ícono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Bueno, feliz y agradecida de la vida de estar con ustedes, pero muy bien acompañada con el doctor Wilber Castellón, quien es de Alamoc, pero más que de Alamoc, yo creo que es del universo completo, porque es una persona que tiene un sentido del ser humano integral. Es una persona también que se ha dedicado a trabajar de una manera constante como docente en universidades, conferencista, ha sido maestro de maestros, así que es un avatar de la psicología. Y vamos a esperar que ese compartir con nosotros hoy, con todos los amigos de Hora de Té y del mundo, pues nos... eh, complazca y complazca a toda esa gente que está esperando por el doctor Castellón. Castellón, pues, aparte de es maestro Zen y es una persona que tiene muchos fans dentro de la audiencia de Hora de Té, siempre lo andan pidiendo. Yo siempre ando detrás de él, esperando que él venga a República Dominicana a dar un diplomado y los que estén interesados, pues vayan contactándonos en Hora de Té para ver si podemos lograr mover un poco esas energías para que lo traigamos a República Dominicana y también a cualquier parte del mundo que ustedes quieran ir, lo tenemos. Su información tiene que regarse como pólvora. Así que pólvora, pero de amor. Claro, 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 Bien, fantástico. Bueno, bienvenido. gracias, muchas gracias, Ana Mirta, por invitarme. Y aquí estamos nuevamente para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, ¿verdad? Ciertamente, como es el comportamiento humano y todo lo que le rodea, ¿ya? Así que un placer estar nuevamente aquí contigo. Bueno, este programa yo se lo voy a dedicar a una zona que siempre me ha estado pidiendo los trastornos de la personalidad, en especial la narcisista, la evitativa, la límite y otros trastornos, y cómo manejarlos, o si es hereditario, si se trabaja, si, o sea, quiero que me cuentes un poquito de esos trastornos de la Ya, personalidad, ¿qué son? sí, en realidad creo que el interés por los trastornos de la personalidad cada vez es más grande en la comunidad científica en general y obviamente también en todos los profesionales de la psicología y de la salud mental, ¿verdad? Lamentablemente los trastornos de la personalidad están cada vez más presentes en la vida actual, ¿verdad? Muchos autores dicen de que la posmodernidad es un semillero de TP, de gente con trastornos de la personalidad. Entonces, ese interés obviamente es importante porque los tiempos actuales son congruentes con ello. Los trastornos de personalidad básicamente son un conjunto de patologías relacionadas con un patrón global de disfunción del ser. Hay autores que señalan que de hecho solo hay un trastorno de personalidad y, y en cierto modo yo pienso que es así, porque lo que existe es una organización de la personalidad disfuncional. Ahora bien, lo de narcisista, límite evitativo, esquizoide y todo lo demás, esas categorías hacen más referencia al modo de expresión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como que tú padezcas de urticaria en la piel, por ejemplo, y la urticaria te puede salir en la cara, te puede salir en el pecho, en la espalda, en las piernas. Lo importante es que tienes urticaria, es decir, dónde sale
ahí puede variar. Entonces, lo mismo decimos con esto de los trastornos de la personalidad. En realidad es un patrón eh, único, generalizado de disfunciones del ser. Y cuando digo del ser me refiero del individuo, del elemento intrapsíquico, de ese aparato mental que de algún modo configura nuestra vida mental. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La personalidad es un constructo, es una construcción teórica, ¿ya? Que está compuesto de temperamento, carácter, fundamentalmente. Tanto un temperamento como carácter, ambas cosas construyen a la personalidad, ¿ya? Y esta personalidad es un modo de funcionar. La personalidad es un modo de ser, es una forma de ser, es una forma de pensar, sentir y actuar específica que tenemos cada individuo. De hecho, se dice que cada cabeza es un mundo, es un dicho popular acá en El Salvador, no sé Y si en también, República Dominicana también. Entonces sí, cada cabeza es un mundo y eso indica que cada persona tiene su propia personalidad, que es única y que no hay, ni ha habido, ni habrá otra igual jamás. ¿Ya? Entonces, un trastorno de la personalidad es un trastorno en ese patrón ya generalizado de organización mental de cada individuo. bueno, hay veces que yo me pregunto qué es lo normal y dónde raya la normalidad, porque creo que era Jung que decía que si tú conoces a alguien sano, preséntamelo y yo lo sanaré para ti. Entonces, Mm, partiendo de esa premisa, que puede ser cierta o no, o sea, yo creo que todo el mundo tiene como distintas características muy mm. particulares, como usted bien lo dice. Pero Claro, en ese sentido pienso que hay niveles. Gordon Allport, que es uno de los máximos exponentes del constructo de la personalidad, él afirmaba que la persona mentalmente sana no existe, sobre todo entendiendo mentalmente sano al 100%, eso es utópico. Es decir, hay criterios de algún modo, hay parámetros de medición para saber más o menos identificar si alguien tiene un patrón organizador mental muy alejado, digamos, de ciertos criterios, parámetros de realidad o más cercano. Entonces, pero en realidad una persona, salud total no existe, nunca, ni a nivel físico y mental menos. Ya en la definición de la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, psicológico y social, el estado de bienestar pleno no existe. Lo que es, hay niveles, hay parámetros, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá con el tema de los trastornos de la personalidad. Una personalidad no trastornada es aquella que funciona para que al individuo le sirva para orientar su vida en base a ciertos parámetros que la persona establece como metas de vida. Cuando la personalidad está trastornada, existe un malestar permanente que se puede manifestar de diferentes maneras. ¿Ya? Pero una personalidad trastornada tiene más dificultades para adaptarse a aquello que la realidad le demanda. Yo le comentaba a una paciente recientemente, he tenido dos sesiones con una paciente que tiene un trastorno de personalidad y que desde la primera sesión fue evidente. Ya te comento un poquito sobre esto. Y yo le decía a esta paciente, el problema es que una persona cuando su vida va como quiere, como desea y como anhela, casi nadie tiene problemas con eso. Si a ti te va bien en cuanto a tus expectativas, si tú estás a gusto con tu trabajo, si tú estás a gusto en tu casa, si tú estás a gusto y como tú quieres con tu pareja, con tu familia, pues, ¿por qué te vas a frustrar o incomodar? El punto es que la vida no es así. La vida humana no es así.
hay frustraciones, hay fracasos, hay conflictos. A lo mejor a la persona que tú amas, pues sí, él o ella no te ama de la misma manera o no te corresponde. A lo mejor tú quisieras vivir en Finlandia y ni modo, te toca vivir por aquí. Es decir, a lo mejor tú quisieras tener un salario de $5,000, $6,000 y no ganas eso. Es decir, hay muchas cosas. A lo mejor tú quisieras ser más alta, más alto, tener un color de piel más blanquito, más morenito. O sea, es decir, la vida es como es. Ya, entonces, obviamente tú puedes aspirar y anhelar hacia ciertas cosas, pero no todo aquello que tú anhelas o que quieres se va a dar por razones obvias, porque el universo, la vida, el cosmos no está a tu servicio. Es decir, somos parte de él, pero tenemos margen de transformar realidad, pero hasta cierto punto. Y es bueno que sea así, porque si no ya te puedes imaginar todos aquellos que desean cosas negativas o insanas, ¿verdad? Para el planeta sería sumamente complicado. Pero a lo que voy es que el TP, el trastorno de personalidad, se evidencia justamente cuando hay alteraciones, cuando hay adversidades. Cuando las cosas van mal es cuando el TP aflora con más facilidad. Cuando las cosas van bien, salvo que la persona tenga un trastorno de personalidad muy grave, pues se va a manifestar, aunque las cosas vayan relativamente bien. Pero generalmente ocurre en situaciones contrarias. Ya. Y una personalidad no trastornada, ¿cómo reacciona cuando las cosas van mal? Bueno, evidentemente se frustra. La frustración es un fenómeno humano universal, ¿ya? Evidentemente puede conflictuarse, pero la magnitud de esa frustración y ese conflicto no le hunde, sino que la persona lo vive, lo experimenta y es como, qué pena, me hubiese gustado tal cosa, pero el mundo no se acaba, el mundo sigue, ¿ya? No entra en una espiral destructiva, ya sea para sí mismo o para los que le rodean. En cambio, las personas con trastorno de personalidad sí entran en una espiral destructiva. Y eso es lo problemático, ¿no? Y esos trastornos usualmente son por conductas aprendidas o son hereditarias. Esta pregunta es interesante. En realidad es combinación de ambas. Pero, la parte heredada, genéticamente heredada, es la parte del temperamento. Y el temperamento predispone, pero no determina. ¿Por qué no determina? Porque debe ser el entorno, el medio ambiente, el que potencie a ese temperamento o le inhiba, ya formando un carácter distinto. Porque el temperamento lo heredamos básicamente por nuestro sistema nervioso endocrino. Ya el temperamento está compuesto de reacciones hormonales. Todas las glándulas del cuerpo producen hormonas. La vesícula biliar, bilis, las cápsulas suprarrenales, adrenalina, epinefrina, el timo, la tiroides, tiroxina, etc. Entonces, hay una química orgánica. Algunos tenemos más producción de adrenalina que otros, casi que naturalmente. Entonces, eso es temperamento. Ya. Pero aquí viene la parte importante. El ambiente, el aprendizaje, ¿qué haces tú cuando ves a un niño o a una niña de 1 año que es sumamente enojada, con ira, caprichosa, que todo avienta, todo lanza, todo tira, cuando está frustrado o frustrada? Pues la reacción que van a tener los padres va a ayudar a que ese temperamento se contenga o al revés, se amplíe. ¿Por qué? Insisto, el temperamento predispone, pero no determina. No solo somos temperamento, porque entonces no tendríamos
nada más que hacer, ya más que, ¿qué? A puros fármacos endocrinológicos, entonces, no, no es así. Yo he visto, bueno, que hay países que todo lo arreglan con una pastillita y entran en el rollo de la farmacéutica, que es un sistema que, bueno, Sí, necesitamos, pero vivimos en una etapa, en una época de medicalización de la sociedad. Todo se quiere resolver con una pastilla. Y eso pienso que, claro, está es un error. Es decir, los fármacos ayudan, ciertamente los fármacos son importantes. De algún modo, ciertamente garantizan parámetros de salud biológica en general, pero como todo en la vida, el abuso no es sano, de ninguna manera. Eh, lo que a mí me parece muy importante, más que los fármacos, claro está, es la psicoterapia, el tratamiento psicológico, sobre todo para este tipo de problemáticas. Te decía que acabo de empezar a atender a una paciente de 31 años que tiene, bueno, ha estado con varios psicólogos y psiquiatras antes, pero llamativo, nunca había sido diagnosticada con trastorno de la personalidad. Ella tiene síntomas de ansiedad muy marcados, síntomas depresivos muy marcados, una historia de vida bastante compleja. Sus padres se divorciaron, ella observó mucho maltrato de parte del papá hacia su mamá. Cuando sus padres se divorciaron, ella estuvo un tiempo viviendo con el papá, después viviendo con la mamá. Eh, luego actualmente también presenta muchos síntomas somáticos, padece de migrañas, padece de colon irritable, recientemente fue diagnosticada con fibromialgia por un reumatólogo. Entonces, apenas, fíjate, apenas en 2 sesiones, cuando ella me cuenta todo este conjunto de cosas que le pasan, es claramente que lo que está trastornado, lo que está mal es su organización completa, porque no es normal tener tantos problemas en tantas cosas. Si ella no tuviera una personalidad tan frágil, no tendría, no tendría tantos síntomas de tantas cosas. ¿Por qué? Porque la personalidad es para la mente lo que el sistema inmunológico es para el cuerpo. Si tú tienes un sistema inmunológico muy débil, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa te ataca. Cualquier cosa. Porque tienes un sistema inmunológico muy débil. De hecho, el SIDA eso es lo que hace. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida debilitar el sistema inmunológico, ¿ya? Y los fármacos actuales antirretrovirales lo que buscan es potenciar ese sistema inmunológico para que no te afecte cualquier cosa. Entonces, la organización mental también puede estar debilitada. En el caso de los trastornos de la personalidad, eso es lo que sucede. Y como está debilitada, cualquier cosa le afecta de cualquier manera. De cualquier manera. ¿y eso Y, es recuperable? no, Una vez claro, se claro, puede aprender, o sea, yo quiero que mis amables televidentes pues sepan que sí pueden hacerlo claro, diferente. claro que es recuperable con mucho trabajo, porque estamos hablando que, por ejemplo, esta paciente tiene 31 años de ser así y no va a cambiar en 2 días. Es imposible hacer eso. No va a cambiar en 2 meses. Puede cambiar en 2, 3 meses algunos patrones conductuales específicos, pero va a recurrir al viejo patrón con mucha facilidad. Entonces, la terapia es compleja. Los tratamientos psicológicos, todos, del enfoque psicológico que sea, tienden a ser largos y se requiere un compromiso grande de la persona. Pero, y este punto lo quiero enfatizar, se necesita también que él o la terapeuta esté bien formado. El simple, que no es tan simple, pero el simple diagnóstico de un trastorno de la personalidad
es algo que muchos colegas no pueden hacer, no saben hacer, porque no tienen la formación suficiente para ello. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos al área clínica, debemos de estar muy formados, en formación constante, en actualización constante, para poder ciertamente hacer buenos diagnósticos y en consecuencia buenos tratamientos. Eso es lo que consideramos que las personas a las que servimos merecen atención profesional y de calidad. Claro, Eso pienso. la calificada profesionalidad es fundamental en el mejoramiento de un paciente. Claro, claro. Pero yo, volviendo a la parte de los trastornos de la personalidad, me pregunto qué tanta influencia puede ejercer un tema religioso en un trastorno de la personalidad. Porque hay veces que he visto personas que están en una u otra religión y asumen un dogmatismo a tal punto que como que no sé, no quiero ser yo la que con cierta trayectoria en mi área, ¿verdad? Claro, claro. ¿Verdad? Yo no soy de ninguna religión, soy de todas, Mm, en particular, todas las que sigan una luz. Pero sí he visto que personas que se dogmatizan muchas veces y incurren en inconductas, por decirlo de alguna manera, o sea, se comportan con una insanidad eh, claro. que, que lo produce. Sí. Mira, en ese sentido yo creo que el problema, o sea, la religión es una de las vías más comunes para el desarrollo de la espiritualidad, pero religiosidad y espiritualidad no es lo mismo. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, independientemente de la religión que practiquen o que prediquen, que lo importante es que cultive una vida espiritual, más allá de las creencias. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es sobre todo experiencia. Más importante que creer en Dios o en algún Dios es vivir a ese Dios, sentir a tu Dios, sentir la fuerza que te mueve y que le da sentido a tu ser. Cómo le quieras llamar, de qué forma, de qué manera, eso en realidad no es lo más importante. ¿Ya? Y a algunas personas quizás la religión les ayuda en cierto modo porque no tienen otras formas ya de cómo acceder a un conocimiento espiritual, si se quiere, menos dogmático, pero a otras les hace bastante mal. Esa es la realidad. ¿Ya? Entonces, yo en ese sentido siempre invito a la gente a ampliar horizontes ya y ver más allá de de lo establecido por un grupo de personas que crean una religión. ¿Ya? Pues la verdad que siempre me quedan muchas cosas en el tintero, muchas interrogantes, muchas inquietudes que me encantaría tener, pero el Cronos implacable nos Claro, marca claro. pausa, así que Sí, vamos a decir sus coordenadas a las personas interesadas en tener los talleres que usted da y en cualquiera de sus áreas del saber, en el área de psicología, el doctor Wilber Castellón, que quien fue uno de mis profesores favoritos dentro sí. de la formación de terapia cognitivo-conductual, pues yo lo recomiendo a carta cabal. Bueno, Es, muchísimas gracias entonces, Namirta, por invitarme, por esas bonitas palabras. bueno, además es maestro Zen, que se sepa. Y Claro, bueno, claro. esa energía no se equivoca. O sea que Sí, es cuestión de alineación. ¿Dónde claro, claro. podemos ubicarlo las personas interesadas en tener una consulta? Bueno, tú tienes, ¿cómo se llama? Mi correo electrónico. El de Alamoca El Salvador es el más factible y es la forma más clara
más factible de cómo contactarme. Y digo esto porque porque yo no tengo redes sociales, ¿verdad? Entonces, al no tener redes sociales, difícil, difícil, Oh, pero créame que mi mundo es más saludable sin ellas. qué bueno. A la MOC Salvador, El Salvador, alamocelsalvador@gmail.com. @gmail.com. Si no, con gusto ustedes se comunican con nosotros que le damos la información. A la MOC El Salvador @gmail.com para Así es. comunicarse con el doctor Castellón. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Bendecido gracias a ti por y invitarme. luz en su camino siempre. Bueno, Gracias. muy amable, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy bien.